monta años atrás, 1964, cuando se inauguró en aquel entonces Hospital Nacional de Neurología, ahora Instituto Nacional de Neurología. Entonces, allí en la pantalla están viendo esta fotografía histórica. Aquí con el cursor estoy señalando al doctor Velasco Suárez, que fue el director inicial de este instituto. Ahí ven al presidente López Mateos, al jefe de gobierno de aquel entonces, Uruchurtu, y aquí creo que ese era el secretario de Salubridad y Asistencia. Entonces, esta es una foto histórica para mí y para ustedes también que están ahí en el instituto. Vean ahí nuestro hospital. Ahora está modernizado, porque en aquel entonces nada más existía el área principal y ahí muy en el fondo del segundo piso estaba el área, la cámara para estudiar el sueño. Fueron los inicios del sueño a nivel nacional y posiblemente a nivel mundial. Entonces, muy importante es saber cómo se inició el estudio de sueño aquí en México y particularmente en el Instituto Nacional de Neurología. Lo que están observando ahí ya detectaron es una vista de la Facultad de Medicina y adelante una serie de personas que son investigadores o eran más bien fisiólogos durante el primer Congreso Nacional de Fisiología 1958. Y les menciono esto porque de ahí surgieron investigadores que se fueron a instalar el área de investigaciones cerebrales ahí en el Instituto Nacional de Neurología. Entonces, noten aquí es una de las primeras sesiones de fisiología y aquí ven, aquí estoy señalando con el cursor el doctor Guzmán Flores, que fue el primer jefe del área de investigaciones cerebrales del Instituto Nacional de Neurología y ahí es donde empezamos a estudiar el sueño. Entonces ven ahí el doctor Guzmán Flores, aquí el doctor Fernández Guardiola, que también fue jefe del área de investigaciones cerebrales, pero ya en el área moderna, en el edificio anexo. Luego el doctor Fernández Guardiola se fue al Instituto Nacional de Psiquiatría, donde finalmente falleció hace tiempo. Y aquí es muy importante, el doctor Enrique Roldán, que cuando se hace la historia del desarrollo de la medicina del sueño en el país, lo ignoran posiblemente porque fue de los más antiguos. Bueno, ahí está el doctor González Guzmán, que ya les dije, Guzmán Flores, perdón. Y ahí está el doctor Fernández Guardiola, que ya les comenté. Y ahora también, esto es muy, muy importante para mí, para el desarrollo de la medicina del sueño en México, en, en el entonces Hospital Nacional de Neurología, se llevó a cabo un simposio del lóbulo temporal, un simposio internacional. Y de ese simposio surgió uno de los primeros trabajos que se conocen en relación con trastornos del sueño, tanto en modelos animales como en humanos. Entonces allí, por eso les pongo esa referencia. Miren, esta es la referencia completa de uno de los primeros artículos acerca del sueño y sus trastornos y que surgió precisamente ahí en el Instituto Nacional de Neurología, noten, 1965. Ahí este artículo se integró con estudio de sueño en humanos epilépticos, que
estudiábamos allá al fondo del edificio donde estaba instalada electroencefalografía y el lugar para estudiar el sueño. Ahí estudiábamos a los humanos con epilepsia del lóbulo temporal, pero también teníamos modelos animales para complementar la información. Producíamos epilepsia experimental y estudiábamos cómo se llevaba a cabo el sueño, cómo se desorganizaba por la epilepsia. Entonces, ese trabajo es importantísimo porque considero que es uno de los trabajos básicos para el desarrollo de la medicina de trastornos del sueño. Aquí está nuevamente esa parte del trabajo que ya les mencionaba. Y esto es muy importante porque noten la fecha de ese trabajo que les mencionaba, 65. Y a nivel mundial, pues también había trabajos en París de 1965, 67. O sea que aquí en México también comenzamos hace mucho tiempo a establecer las bases de la medicina de trastornos del sueño. Aquí seguimos también, este es un manual de Rechtschaffen y Kales, es un manual que permite calificar los estados de vigilancia, es decir, vigilia y las diferentes etapas del sueño. Noten, 1968, lo que quiere decir que cuando empezamos a trabajar nosotros en 1964 en el Instituto Nacional de Neurología, nosotros hacíamos la medida de todo el registro, que eran como 1,200, 1,300 hojas a mano, no había un manual. Nosotros midiendo centímetro a centímetro, milímetro a milímetro, medíamos cada hoja del registro y luego lo convertíamos a tiempo y así sacábamos tiempo total en cada una de las fases de sueño. Entonces, noten qué esfuerzo se hacía para medir tan solo un registro de sueño. Todo era a mano, milímetro a milímetro. Y también otra foto histórica de un congreso de trastornos del sueño llevado a cabo allí en el Instituto Nacional de Neurología. Ahí donde están ustedes. Aquí ven al doctor Velázquez Moctezuma, que fue presidente de la Sociedad Mexicana del Sueño, luego fue rector de la UAM Iztapalapa. Aquí ven al doctor Reyes Haro, que él se encargó del área de trastornos del sueño allí en el Instituto Nacional de Neurología y luego se fue a la clínica de sueño de la Facultad de Medicina que se estableció en el Hospital General, ahí en la parada del metro Hospital General. Aquí ven al doctor Ulises, que también fue jefe de la clínica de trastornos del sueño, sigue trabajando ahí en la clínica del Hospital General. Aquí ven al doctor Paz, que todavía anda por ahí, pero en el área de investigación de ahí del Instituto Nacional de Neurología. Aquí está el doctor Calvo, que desafortunadamente falleció. Fue mi colega porque los dos estuvimos en Lyon, Francia, en el laboratorio de unos pioneros a nivel mundial del profesor Jouvet. Desafortunadamente él ya murió. Y aquí está el doctor León Sintra también, que desafortunadamente ya murió. Él finalmente se fue al Instituto de Neurobiología que se estableció en Querétaro, que surgió precisamente del Departamento de Fisiología del Instituto de Investigaciones Biomédicas, donde yo también estuve trabajando como 30 años después de irme del Hospital Nacional de Neurología a la universidad. Aquí estoy abajo en esta foto histórica que se obtuvo allí en el Instituto Nacional de Neurología. Bueno, entonces, esos antecedentes, pues, me emocionan bastante porque ahí fueron mis inicios en esta área del conocimiento.
Entonces ahora sí ya nos vamos a meter a la materia, al objetivo de esta invitación. Una vez que les dije o les describí esa introducción general muy importante para mí y para ustedes también, para que se dieran cuenta cómo se desarrolló la medicina del sueño aquí en nuestro país. Bueno, entonces vamos ahora a meternos a lo que es el sueño. Y, si, y este tiene sus orígenes hace 4.000 millones de años o 3.500 millones de años, cuando apareció la vida en el planeta Tierra. Así que los primeros organismos que aparecieron tuvieron que adaptarse a los cambios de rotación de la Tierra, luz, oscuridad, luz, oscuridad. Organismos que no se adaptaron desaparecieron y únicamente sobrevivieron aquellos que se adaptaron a estos cambios, que significaba estar expuestos a energía solar X tiempo y luego protegidos, así, luz, obscuridad, y eso dio origen a ritmos circadianos, circa, es decir, variaciones que se presentan aproximadamente cada 24 horas por la rotación de la Tierra, y eso afecta de manera significativa a los organismos, incluyendo al humano. Y entonces, debido a esta rotación de nuestro planeta, pues el día servía para que los organismos estuvieran en actividad y en la noche para reponer aquello que se consumía por tanta actividad durante el día, y eso sabemos ahora que nos referimos al sueño, y de esa manera entonces el sueño sigue una distribución circadiana, es decir, cada 24 horas, cada vez que se inicia la noche, empieza el proceso de dormir y termina cada vez que aparece la luz. Entonces ahí tienen sus inicios, cómo se distribuye el sueño en el periodo de 24 horas. Y esto es muy importante ya para los especialistas en trastornos del sueño, porque forma parte de un capítulo muy especial que se llama trastornos circadianos del sueño, que es muy frecuente en los viajeros frecuentes que van de continente a continente. Hay un trastorno que se llama jet lag, que es un trastorno circadiano del sueño precisamente por la rotación de la Tierra y por desplazarse de un continente a otro por en poco tiempo. Y también ustedes, sector salud, tienen ese tipo de problemas, tienen problemas circadianos del sueño, porque por sus actividades están moviendo constantemente el inicio y el final de su sueño. A veces les toca inclusive trabajar en la noche y de esa manera pues están desorganizando su sueño y llegan a tener trastornos circadianos del sueño. Pues noten cuál puede ser el origen de esos trastornos que se presentan. Bueno, aquí como les decía, gracias a la rotación de la Tierra, pasamos por periodos de luz y oscuridad, y eso se refleja en todas las actividades del organismo. Ya les decía que hace casi 4.000 millones de años, pues la materia viva que empezó a organizarse en nuestro planeta, pues tuvo que adaptarse a esos cambios de luz-obscuridad. Y en el transcurso de los millones de años, en el transcurso de la evolución, pues los organismos se fueron adaptando a esos cambios de luz-obscuridad hasta llegar a nosotros, los humanos. Noten ahí este esquema, cómo nos permite entender cómo nuestro cerebro está conectado a los cambios de luz, oscuridad, debido a la rotación del planeta Tierra. Nosotros detectamos esos cambios porque tenemos en el interior, en el cerebro,
un conjunto de neuronas que funcionan como reloj biológico, que es el núcleo supraquiasmático. Aunque él está escondido ahí abajo de los hemisferios cerebrales, como ven aquí en la flecha que estoy señalando, pero le llega información de luz, intensidad, a través de la vía visual. Noten aquí entra por la vía visual en la retina, además de conos y bastones, hay unas células ganglionares diferenciadas cuya función es detectar cambios, luz, oscuridad, no para ver, sino para detectar esos cambios que se llevan a través de la vía visual al núcleo supraquiasmático y ya nuestro reloj biológico detecta esos cambios de intensidad luminosa y el núcleo supraquiasmático a su vez tiene conexiones a diferentes partes del cerebro y en parte tiene conexiones al tronco cerebral donde se encuentra principalmente el conjunto de neuronas y sus neurotransmisores que están regulando el ciclo vigilia-sueño. Pero además hay conexiones que controlan la actividad de todo el organismo. Aquí nuevamente, para que vean con mayor precisión cómo llega la información a nuestro reloj biológico. En la parte superior ven el globo ocular, de donde sale el nervio óptico, lleva la información al núcleo supraquiasmático, llamado así porque se encuentra arriba del quiasma óptico. Aquí abajo ven el hipotálamo y en verde ven la posición del núcleo supraquiasmático, que es un núcleo par, como ven abajo aquí es un corte coronal donde se ve el núcleo supraquiasmático constituido por dos conjuntos de neuronas. Bueno, y del núcleo supraquiasmático sale una gran cantidad de conexiones a diferentes partes para regular tanto las funciones mentales como las físicas del organismo. Por eso ustedes se dan cuenta que nuestra actividad mental, nuestra actividad física varía siguiendo el ritmo de las horas. Tenemos ese reloj biológico que está regulando las 24 horas nuestras funciones. Y entonces llegamos a tratar de entender qué define, qué ¿cómo identificamos el sueño? Aún sin estudiar nosotros esta área del conocimiento, por nuestra propia experiencia, podríamos distinguir cuando un sujeto está durmiendo o cuando está despierto, porque entre las características que definen al sueño desde el punto de vista conductual, ustedes ya saben que hay disminución de la conciencia. Tiende a desaparecer la conciencia, dejamos de conectarme con el medio que nos rodea. Además, es un fenómeno reversible. Esto es muy importante porque puede haber confusión de esa conducta de inmovilidad de un sujeto durmiendo, pero a distancia uno puede confundir ese estado con otros, como si un sujeto está bajo anestesia general o en coma, también está inmóvil. Entonces, a distancia uno pudiera confundirse si está durmiendo la persona o está en otro estado funcional. Bueno, aquí lo que nos ayuda a diferenciar el sueño de un estado de anestesia general o de coma es que es un fenómeno reversible, aunque la anestesia es reversible, pero esa reversibilidad tarda en presentarse una vez que el anestésico se metaboliza y desaparece. En cambio, el sueño es inmediatamente reversible. Cuando uno estimula al sujeto durmiendo, pues reacciona, es decir, despierta. Y en el coma, pues tampoco hay reversibilidad. Entonces, por una parte, la conducta a distancia pudiera confundirnos entre sueño, anestesia general y coma, pero hay otras características que nos permiten diferenciar estos estados como ya les mencioné. Bueno, entonces otra de las características conductuales ya mencionamos que hay inmovilidad y relajación muscular y además se adopta una posición determinada que a distancia uno puede decir que el sujeto está
está durmiendo. Y además, últimamente se agregó otra parte característica del sueño, que hay una compensación, hay un incremento compensatorio del sueño. Cuando a uno lo privan de sueño, ya sea que voluntariamente por el trabajo o por algún motivo uno no duerme el tiempo suficiente, cuando uno tiene la oportunidad de volver a dormir, entonces hay un incremento compensatorio del sueño, o también se llama rebote compensatorio del sueño. Bueno, esas son las características conductuales que nos indica que un sujeto está durmiendo. Pero es muy importante tener otros puntos de referencia, porque a través de la conducta uno no puede tener la precisión para medir cuánto dura el sueño, y más sabiendo ahora que no es un fenómeno único, sino que está constituido por diferentes fases. Entonces es muy, muy importante entender esta información que vamos a analizar. Es muy importante saber, miren, nos remontamos a 1875, Richard Caton, un investigador, fisiólogo médico inglés, detectó que los cerebros de animales tenían la capacidad de generar energía eléctrica. Ahí trabajaba con monos, conejos, gatos, con diferentes tipos de animales, y detectó que generaba actividad eléctrica cerebral. En aquel entonces, pues, se consideró como un dato curioso. No se imaginaban la importancia de esta actividad cerebral que iba a tener años después. Años después, cuando aparece Berger, después de Richard Caton, hubo otros investigadores que siguieron estudiando la actividad eléctrica cerebral de animales, pero no les llamaba mucho, no tenía mucha importancia en aquel momento, porque no sabían los alcances que iba a tener siglos después. Llegamos con Berger, llamado el padre de la electroencefalografía, y que él empezó a analizar actividad cerebral, pero ahora en humanos, con electroencefalógrafos gigantes. Y digo gigantes porque esos electroencefalógrafos trabajaban con bulbos, y los bulbos tenían el tamaño de una silla. Entonces imagínense muchos bulbos de ese tamaño para integrar un electroencefalógrafo, pues daba como resultado un equipo gigante. Bueno, este investigador alemán Berger pues analizó la actividad cerebral en humanos, con la ventaja de que tenía a la mano ahí sus sujetos que le servían como conejillo de India. Sus hijos les ponía electrodos y empezaba a estudiar la actividad cerebral. Entonces, él estudió con mucho detalle la actividad alfa, que tiene una frecuencia de 8 a 13 por segundo, y también se le llama ritmo de Berger en honor de este investigador alemán, como les decía, también conocido como el padre de la electroencefalografía. Y en este momento, pues ya se dan cuenta de la importancia que tuvo saber que el cerebro generaba actividad eléctrica allá en los años de 1875 en animales. Fue hasta el siglo pasado cuando de repente se dieron cuenta de ese tipo de actividad con el nacimiento de la electroencefalografía. Y ahí donde están ustedes, pues saben de la importancia de estudiar la actividad eléctrica cerebral. Ahí tienen su sección de electroencefalografía, su sección de sueño, su sección de epileptología, que es muy importante también. Entonces ahora se dan cuenta de la gran importancia que tuvo aquella información que se generó desde siglos atrás. Y de esa manera, bueno, ya después poco a poco se fue detectando que la actividad cerebral variaba en frecuencia y en amplitud. Dato muy importante, porque esas variaciones en frecuencia
y en amplitud significan determinado estado funcional que todavía no se conoce con precisión. ¿Cuál es el significado funcional del cerebro cuando aparece determinado tipo de ondas? Pero cuando menos ahora ya se sabe que es una herramienta poderosa para estudiar el ciclo vigilia-sueño, para cuantificarlo con mucha precisión, porque a partir del uso de la electroencefalografía ya se implementó el análisis cuantitativo del sueño. Antes era simplemente un análisis conductual. Y si uno quería medir en minutos y en segundos cuánto duraba el sueño, la vigilia, la somnolencia, pues faltaba precisión. Pero ahora con el nacimiento de la electroencefalografía, bueno, ya se implementó un método más preciso, más objetivo para medir tanto la vigilia como las diferentes fases de sueño. Entonces, aquí ven un esquema de las diferentes fases, las ondas beta que se presentan durante la vigilia, principalmente las alfa, que se presentan durante la vigilia con los ojos cerrados, ya que al abrir los ojos desaparecen y son sustituidas por ondas beta. Luego vienen las ondas teta que se presentan en la etapa de transición de vigilia hacia las primeras etapas de sueño, y luego la actividad cerebral se hace cada vez más profunda o de mayor amplitud y más lenta a medida que el sueño es más profunda. Entonces, como ven, las ondas ya al especialista en sueño le dan un significado funcional, y además es una herramienta para cuantificar las etapas del sueño. Y también, perdón, se generó la necesidad de crear un sistema internacional para la colocación de los electrodos, porque antes nada más se describía actividad cerebral encontrada en el lóbulo frontal, parietal, occipital, etcétera, pero era una información aproximada. Entonces se generó a nivel internacional un sistema, como ven aquí, el Sistema Internacional 10-20, llamado así porque dividen el cráneo en porcentajes de 10, 20, 20, 20 para la colocación de los electrodos, que ustedes ya conocen muy bien. Entonces no voy a entrar en detalle, simplemente se los recuerdo. Y también se acuñó el término de registro polisomnográfico. Ustedes ya conocían previamente el registro electroencefalográfico, es decir, para registrar la actividad cerebral normal y alterada. Entonces, eso es una herramienta poderosísima porque permite detectar una posible lesión cerebral en base a la actividad cerebral que se está registrando. Bueno, luego se acuñó el término de polisomnografía o registro polisomnográfico, que indica que además de registrar la actividad cerebral durante el sueño, se registra otro tipo de actividad, otro tipo de variables fisiológicas, donde se integra la actividad de los ojos, porque hay una fase de sueño que se llama de movimientos oculares rápidos. También se registra la actividad muscular, ya que la actividad muscular varía, disminuye de acuerdo a la profundidad del sueño. También la actividad cardíaca, respiratoria, concentración de oxígeno, que en estos tiempos de pandemia es muy importante, sobre todo por el coronavirus que ataca en parte o de manera fundamental los pulmones, y de esa manera se nota cómo la cantidad de oxígeno circulante se va reduciendo progresivamente de acuerdo a la gravedad del padecimiento. Entonces, en un registro de sueño también se integra el registro de la concentración de oxígeno circulante. Eso nos permite detectar otro grupo de trastornos del sueño que serían las apneas
o hipomneas del sueño. Bueno, entonces ahí ven progresivamente los registros que se integran para un registro polisomnográfico que ya les describí. Y entonces allí un sistema que ustedes conocen por el área donde están ahí una persona durmiendo, ya con los electrodos colocados, ya para empezar un estudio del sueño. No voy a entrar en detalle porque esta información la conocen ustedes bien. Ahí ven otra persona con sus sistemas de registro. Ahí ven a un niño también. Ahí en su dedo ven que tiene un dispositivo. Ese dispositivo registra el porcentaje de oxígeno circulante y ven ahí en la cara diferentes electrodos para registrar movimientos oculares, actividad muscular, flujo respiratorio y también otros electrodos para actividad cerebral. Ahí ven un niño más jovencito. Y pongo esto porque hay un capítulo muy especial que se llama Sueño en Pediatría, sobre todo sueño en el recién nacido, que presenta problemas muy especiales, porque aún los especialistas en sueño, que tienen como herramienta principal para medir las diferentes etapas de sueño la actividad cerebral, eso les permite distinguir vigilia y las diferentes etapas de sueño. Cuando estudian a un recién nacido tienen problemas muy especiales porque el cerebro todavía no madura lo suficiente como para generar las ondas que son importantes para calificar los estudios de sueño ya en un cerebro más maduro. Así que en el recién nacido es muy difícil. Entonces, allí en lugar de hablar de sueño lento y de sueño MOR, se habla de sueño activo y sueño pasivo, porque la actividad cerebral todavía no permite hacer una diferencia precisa de las fases de sueño. Y ahí, curiosamente, normalmente nosotros, ya un cerebro maduro, entramos a dormir por lo que se llama sueño lento, que luego les voy a mencionar, y luego, como 90 minutos después, un poco antes, 60 minutos después, empieza la otra fase de sueño. Esa es la secuencia normal, a no ser que caigan dentro de una categoría de trastornos del sueño que se llama narcolepsia. Los narcolépticos pueden entrar inmediatamente de vigilia, aún de vigilia activa, a sueño profundo, es decir, a sueño MOR. Entonces eso es completamente patológico, ya que hay que esperar unos 90 minutos o 60 de sueño lento para entrar a sueño MOR. Pero ¿qué pasa en el niño? En el niño, además de que su cerebro no permite diferenciar las diferentes fases de sueño con precisión, el recién nacido primero entra a lo que es el sueño MOR y ya después al otro tipo de sueño, como un narcoléptico. Así que entra primero a sueño activo y luego a sueño pasivo. ¿Por qué? No se sabe. Todavía no se tiene información para entender por qué en el recién nacido las fases o la secuencia de las fases de sueño está invertida. Hay que esperar a que el cerebro madure para que ya empiecen a dormir con la secuencia que les mencioné, sueño lento y luego sueño MOR. Entonces es un capítulo muy especial para aquellos que se dediquen a las patologías de trastornos del sueño en el recién nacido, incluyendo la muerte súbita, que es un tema muy interesante. Y aquí ven a una persona ya de edad avanzada en posición de dormir. Puso esta serie de diapositivas con personas durmiendo de diferentes edades porque hay un área del sueño que se llama ontogenia del sueño, donde se analiza cómo va cambiando el sueño de acuerdo a la edad.
Entonces es muy importante. Y cómo el sueño al cambiar, también cambian las funciones físicas y mentales de los individuos. Entonces hay un capítulo muy especial que analiza la ontogenia del sueño. Y como lo que registramos en la polisomnografía, en un estudio de sueño, depende también de las características del cerebro, de la edad del sujeto. Puse esta diapositiva para que vean cómo el cerebro se va modificando de acuerdo a la edad, y eso se refleja en un estudio de sueño. Por eso, cuando hay que calificar un estudio de sueño, hay que tomar en cuenta la edad para evitar cometer errores de diagnóstico. Noten aquí una gráfica muy amplia que por una parte aquí en este eje tenemos tiempo, la edad, días después de nacer, meses, años, y así se prolonga hasta los 85 años. Y noten que con la edad la cantidad de sueño se va reduciendo. El recién nacido duerme más de 15 o 20 horas diarias. Prácticamente se despierta para comer y cuando siente algún malestar porque hay que cambiarle el pañal. Y con la edad se va reduciendo. Y sí ha tratado de dar alguna explicación funcional por qué el recién nacido duerme mucho. Una de las hipótesis acerca de las funciones del sueño indican que el sueño de movimientos oculares rápidos tiene como función estimular el desarrollo, la maduración cerebral. Y en un recién nacido que está protegido, no le llegan prácticamente estímulos medioambientales, no recibe cambios de luz intensa, no recibe cambios de temperatura, es decir, sus receptores a diferentes estímulos no captan variaciones importantes, cambios de intensidad. Y eso es muy importante para el cerebro, porque el cerebro se modifica gracias a su plasticidad, dependiendo de la información que le llegan por las vías sensoriales. Entonces, un individuo aislado, un cerebro aislado recibe poca información y eso resulta contraproducente para el desarrollo cerebral. Entonces de ahí surgió la hipótesis que durante la fase de sueño-mor, que es muy abundante en el recién nacido, hay estimulación endógena. Sí, durante el sueño-mor se activan muchas áreas endógenas en el tronco cerebral y de ahí por diferentes vías se estimula masivamente al cerebro y de ahí surge la hipótesis de que una de las funciones del sueño-mor es facilitar la maduración cerebral. Y ya con la tecnología actual es posible estudiar el sueño antes de nacer. Antes de nacer podemos extrapolar esta curva que empezaba en cero a partir del nacimiento. Pero ahora con la tecnología ya se puede estudiar al sujeto antes de nacer, al feto, y el feto duerme todavía más que el recién nacido. Entonces ahí es muy interesante analizar esta hipótesis que indica que una de las funciones del sueño-mor es la maduración cerebral, que es muy necesaria por la estimulación endógena que se genera. Y entonces ya con esta herramienta poderosa, primero cuando se descubrió que el cerebro generaba actividad eléctrica y que luego esta actividad eléctrica cambiaba en frecuencia y en amplitud de acuerdo con el nivel de vigilancia de los sujetos, pues ya se utilizó esta técnica para analizar los estados de vigilia, las fases de sueño, cuánto duraban cada una. Y entonces aquí lo que están viendo en pantalla es una hoja del registro polisomnográfico. Realmente ahora el estudio es digital, pero antes se utilizaban, como ya les decía, hojas y hojas y hojas. Vendían paquetes de hojas para estudios del sueño, electroencefalografía, de 1000 hojas, y ya les decía que más o menos utilizábamos 1200 hojas para un estudio de sueño. Y ya en la era digital,
pues se conserva el formato de la hoja. Y esto que ven aquí es una hoja, entre comillas, de papel, pero ya digitalizado, que a la velocidad con que se recomienda registrar 30, digo, 10 milímetros por segundo en tiempo, cada hoja equivale a 30 segundos. Y entonces aquí lo que están viendo, aquí donde estoy poniendo el cursor, la flecha, es actividad alfa, son ondas alfa, tienen una frecuencia de 8 a 13 por segundo y se presentan cuando el sujeto está despierto con los ojos cerrados. Y además de la actividad cerebral, en estos primeros registros se registra actividad ocular, que es importante para detectar la fase de movimientos oculares rápidos, la actividad muscular, que es muy importante también, porque va disminuyendo de acuerdo a la profundidad del sueño y desaparece en el sueño MOR, pero hay algunos pacientes donde no desaparece. Y esto entra dentro de las patologías de trastornos del sueño, que se llama trastorno conductual del sueño MOR. Normalmente en el sueño MOR, esta actividad desaparece, el músculo se hace atónico y por eso, cuando aparece esa actividad mental muy interesante para todos nosotros, que son los sueños, pues a veces son tan vívidos que creemos que es real, pero no nos movemos. Y eso es una protección, porque de otra manera, si nos moviéramos para actuar el sueño, pudiera haber pues hay un peligro de lesionarnos o lesionar al que está cerca. Bueno, eso pasa en un trastorno del sueño, que se llama trastorno conductual del sueño MOR. En estos pacientes no se pierde el tono muscular en el sueño MOR y sueñan, actúan lo que están soñando, y muchas veces los sueños son muy violentos, se incorporan, golpean, se lastiman o bien lesionan al que está ahí cerca. Entonces es muy interesante saber esto que le estoy describiendo. Bueno, y además se registra, a veces es conveniente meter registros adicionales de la actividad muscular. Generalmente, así obligatoriamente, nada más se pone un canal para registrar la actividad muscular, para ver cómo varía en el transcurso de la profundidad del sueño. Y generalmente se pone en la barbilla, en los músculos del mentón, como ven aquí. Pero a veces, cuando se presume que el paciente tiene trastornos del sueño motores, de los más abundantes son los trastornos de movimiento periódico de las piernas o piernas inquietas. Entonces ahí se recomienda poner electrodos adicionales para la actividad muscular y en este caso se ponen electrodos para registrar las pantorrillas, aquí ven, y de esa manera se detectan si el paciente mueve o no las piernas mientras duerme, porque a veces los movimientos son tan pequeños, como está cubierto por sábanas y cobijas, el observador no detecta que está moviendo las piernas y entonces no sabe si su sueño es fragmentado porque tiene esa actividad de tipo motor que está interrumpiendo constantemente el sueño. Entonces, por eso ahí se recomienda poner electrodos adicionales para actividad motora en las piernas y de esa manera en el registro si aparecen ahí contracciones musculares que podemos cuantificar por minuto y de esa manera detectar la gravedad de este tipo de trastorno. Bueno, también se agrega la actividad cardíaca, como ya les dije aquí, y la actividad respiratoria. Y este tipo de actividad es muy importante para otro paquete de trastornos del sueño, las apneas del sueño, donde hay paros respiratorios mientras uno duerme, que puede ser por obstrucción, porque se reduce el diámetro de las vías respiratorias, o bien puede ser porque el centro
respiratorio, conjunto de neuronas que están en el tronco cerebral y que regulan los músculos, el diafragma y todos los músculos relacionados con los movimientos respiratorios, deja de funcionar y de esa manera cesa la respiración. Y más en este tiempo de pandemia del coronavirus, como les decía, que se reduce el intercambio de gases respiratorios a nivel pulmonar, pues entonces hay muchos problemas de apneas mientras el paciente trata de dormir. Y también, como ya les decía, y más cuando se trata de pacientes con apneas, es conveniente medir la cantidad de oxígeno circulante. Como ven aquí, se mide en porcentajes. Un porcentaje adecuado está arriba del 90%. Es muy importante. Si llega a 90 y empieza a bajar, entonces, atención, eso puede indicar la gravedad de las apneas del sueño. Entonces, a medida que nos alejamos del 90%, 85, 80, 75, 70, la gravedad se va incrementando. Y más ahora, ustedes ya saben que ya la mayoría de ustedes tienen ahí su oxímetro en tiempos de pandemia. Y es muy importante que vean, porque de esa manera detectan el intercambio de gases respiratorios. Entonces ahora saben de la utilidad de ese oxímetro que tuvieron que comprar en tiempos de pandemia. Es muy importante que no baje el porcentaje del 90%. Bueno, entonces ya con las ondas cerebrales, el especialista pues empieza a calificar esto. Aquí dice el sujeto estaba despierto, vean, ahí están las ondas que nos indican que el sujeto está despierto con los ojos cerrados. Noten ahora la actividad cerebral ha cambiado, quiere decir, en esta hoja que estamos viendo, curiosamente es una etapa de transición, porque empieza a dormir, está durmiendo todavía aquí en el lado izquierdo del registro y luego desaparece la actividad alfa y empieza a ser sustituida por ondas un poco más lentas, ondas teta, y así quiere decir que estamos en una etapa, en una frontera de pasar de vigilia relajada a las primeras etapas de sueño, hasta que finalmente desaparece la actividad alfa y estamos ya en otra etapa de vigilancia, ya en la fase 1 de sueño, donde hay unos signos electrofisiológicos que se llaman ondas agudas del vértex, que son ondas que sobresalen sobre todo en la parte central del cráneo. Como ven ahí, de ahí el vértex, el vértice, la parte más sobresaliente. Ahí es donde sobresalen estas ondas, cuyo significado funcional no se conoce todavía con precisión, pero cuando menos es una herramienta que nos permite identificar que el sujeto está en la fase 1 de sueño. Y conforme el sueño progresa, empieza a aparecer otro tipo de actividad cerebral, que ven estos como manchones de tinta, aunque les digo, el registro es ya virtual, pero en el registro en papel sí se ve como que se liberaba una mayor cantidad de tinta, a veces se veía como un manchón de tinta. Bueno, son usos de sueño que tienen una frecuencia de 14 a 16 por segundo y que permiten al especialista ya calificar ese estado como fase 2 de sueño lento. Y también, siendo una herramienta para calificar el sueño, pues los usos de sueño todavía tienen muchas incógnitas. Se anda analizando cuál es su papel funcional y parece ser que juegan un papel importante con los procesos de memoria, estableciendo una interrelación entre el tálamo, donde están las neuronas generadoras de estos usos de sueño, que se coordinan con la corteza cerebral para que aparezcan allí en el electroencefalograma los usos de sueño, y parece ser que tienen que ver con procesos de memoria. Y aquí, como ven, ya la actividad cerebral ya está mucho más lenta, está llena de ondas delta, que son las
ondas cerebrales más lentas y de mayor amplitud que aparecen normalmente en este sueño delta o sueño de ondas lentas. Si aparecen cuando uno está despierto, entonces ya no son normales. Ahí se presume que posiblemente hay una lesión cerebral. Por eso es muy importante la electroencefalografía, porque ahí pueden describir cuáles son ondas normales, cuáles son anormales, dependiendo de en qué condiciones se registre. Bueno, entonces recorrimos varios estados donde la actividad cerebral se va haciendo cada vez más lenta y de mayor amplitud, y eso constituye lo que se llama de manera general el sueño lento, con fase 1, 2 y 3. No hace mucho, este sueño delta se dividía en fase 3 y 4, pero luego había errores de apreciación. Se calificaba una fase 3 como 4, siendo 3, y se calificaba una fase 4 como 3, siendo 4. Entonces, para evitar esos errores de apreciación, se decidió en las últimas reuniones de los especialistas funcionar las dos etapas 3 y 4 como sueño delta. Así que ahora el sueño lento nada más tiene 3 etapas, no 4 como antes. 1, 2, 3, y luego viene, repentinamente cambia la actividad cerebral. Noten, estando muy lenta y de gran amplitud, ahora se hace rápida y de baja amplitud. Antes de 1953, esta parte del sueño no se conocía, porque se consideraba que al aparecer este tipo de actividad, pues actividad rápida de baja amplitud como de la vigilia, despertó el sujeto después de dormir. Y además noten, hay movimientos, se están moviendo los ojos como en la vigilia. Y además, aquí no se nota, pero también hay sacudidas musculares adicionales. Noten, el sujeto tiene actividad motora, además su actividad cerebral es de la vigilia, despertó. Entonces, tardaron mucho tiempo en detectar en que no había despertado, sino que estaban ante otro estado funcional del cerebro. De hecho, inicialmente se le llamó un tercer estado funcional del cerebro. Uno era la vigilia, dos era el sueño, lo que ahora es el sueño lento. Se decía, bueno, el segundo estado funcional es el sueño, y este es un tercer estado funcional, porque no es sueño, pero tampoco es vigilia. Bueno, pero finalmente lo anexaron como parte del sueño, y es el sueño de movimientos oculares rápidos, o también le llamaron sueño rápido por la actividad cerebral rápida. Y ahí ven los movimientos oculares, en espejo los movimientos. Pues entonces ahora ya pues se conoce muy bien cómo está organizado el sueño en sus etapas de sueño lento y sueño MOR. Constituyen una unidad que en promedio dura 90 minutos. Aquí ya ven la unidad integrada en una sola imagen. Esta es una unidad que utilizamos para dormir o ciclo de sueño. Noten en la parte superior actividad cerebral rápida, de baja amplitud, sujeto despierto. Abajo, actividad alfa, sujeto despierto, pero con ojos cerrados. En el siguiente trazo, la actividad cerebral empieza a hacerse más lenta, aparecen ondas teta y aparecen estas espiguitas, ondas agudas del vértex, fase 1. Luego, estos usos de sueño y o complejos K, fase 2. Y luego viene ondas muy lentas de gran amplitud, el sueño delta, y finalmente, otra vez se acelera la actividad cerebral y baja de amplitud, sueño MOR. Esa es una unidad de sueño que en promedio dura alrededor de 90 minutos. Claro, depende de la edad y hay diferencias individuales, pero como especie, como Homo sapiens, ya se conoce
cuánto debe de durar el sueño en el humano. Y así en cada especie animal ya se sabe que hay genes que están regulando la duración de las fases del sueño. Bueno, y además, pues durante el sueño MOR, llamó mucha la atención cuando se descubrió en 1953 que además ahí se presentaba, sobre todo en esa fase se presentaban las ensoñaciones, esa actividad mental muy interesante que tiene muchas explicaciones, a veces mágicas, pero que todavía no se conoce cuál es su papel funcional, pero la naturaleza no hace nada en vano, alguna función debe de tener el proceso de soñar, como cuál es la capacidad de imaginación, la capacidad de razonar, la capacidad de planear, porque ustedes son testigos que estando despiertos con su imaginación pueden tener la capacidad de planear, es decir, de adelantarse a eventos que van a suceder posteriormente. No es que estén adivinando, están planeando. Y si controlan los eventos, ustedes pueden llevar a cabo lo que están pensando ahorita. Por ejemplo, a las 10 que termine esta sesión ya están pensando qué van a hacer. No van a adivinar, están planeando. Entonces es una capacidad que tiene el cerebro de planear los acontecimientos que están por venir y eso es muy importante para la sobrevivencia. Pues bien, alguna de las funciones del proceso de soñar puede estar en relación con la estimulación de esos mecanismos de imaginación, de planeación que utilizamos mientras estamos despiertos. Pero antes, y todavía hay explicaciones mágicas como que para adivinar el futuro o para fusionar presente, futuro. Antes, acuérdense, algunos reyes tenían soñadores para hacer sus planes de trabajo. Y a veces, cuando hay un malestar generalizado físico-mental, pues en la noche eso se puede reflejar como pesadillas. Bueno, entonces, el sueño, ya ven, con sus diferentes etapas, pues nos permite, ya con la tecnología, sabiendo cómo podemos medir cada fase, cuánto dura en minutos, ya nos permite tener datos de cuánto en general debe de durar el sueño. Y así para el especialista del sueño, para lo que tiene que entregar cuando califica el sueño, pues hay algunas variables que hay que tomar en cuenta. Una de ellas es latencia al sueño, es decir, el tiempo que transcurre a partir del momento en que uno se acuesta y empieza el sueño. Ese punto de referencia es muy importante, porque si la latencia se prolonga mucho, en promedio son unos 20 o 15 minutos, pero si se prolonga significativamente, ya podemos caer dentro del capítulo de patologías de insomnio del inicio de la noche. O si al minuto, a los 3 minutos después de empezar de acostarse, ya empiezan a dormir, atención, eso no está bien. Ya pueden ahí caer dentro de otra categoría de trastornos del sueño, que es hipersomnia, dormir demasiado, como por ejemplo los narcolépticos que rápidamente entran de vigilia activa a sueño MOR. Para entrar a sueño MOR normalmente se tarda uno 60 90 minutos. El narcoléptico puede entrar en 3, 4 o 5 minutos. Entonces es muy importante ver las características de la latencia al sueño. Luego hay otro término de latencia al sueño MOR. Ya les decía cuánto se tarda uno en entrar al sueño MOR, 60, 90 minutos. Pero el narcoléptico ya les comentaba, a los 4 o 5 minutos ya está en sueño MOR. Y luego se cuantifica el tiempo total de sueño, la eficiencia al sueño, que es muy importante. ¿Qué es la eficiencia? Bueno, resulta de relacionar el tiempo total dormido entre el tiempo total acostado.
si por costumbre nos acostamos 8 horas y dormimos 4, entonces la eficiencia es del 50%. Si de esas 8 horas dormimos 6, la eficiencia es del 75%. Entonces ese número también es muy importante para que nuestro sueño tenga una buena eficiencia. Debe de estar arriba del 85, del 90%. Y también ahí más o menos se calcula cuánto debe de durar cada fase. La fase que dura más es la fase de sueño 2 y la que dura menos, de las que duran menos, es la etapa 1 que es de transición y el sueño lento. Pero ahora como el sueño lento se fusionó la 3 y 4, ahora dura un poquito más. Bueno, entonces ya se tienen datos cuantitativos que sirven de referencia para calificar si un sueño es adecuado o si hay algún tipo de problema. Y de esa manera, pues, el especialista implementar el método adecuado para tratar de solucionar el problema. Y también aquí ven 2 columnas con datos. Aquí simplemente para comparar variaciones en las características cuantitativas del sueño dependiendo de la edad. Ya les mencionaba que de acuerdo a la edad, la parte cuantitativa y también cualitativa del sueño se va modificando. Bueno, entonces, una vez después de que uno mide hoja por hoja, por hoja, por hoja, por hoja, las más de 1000 hojas que constituyen un registro del sueño, pues ya estos sistemas digitales inteligentes, si uno ya alimentó los datos, nos generan gráficas. Entre ellas nos generan himnogramas. ¿Qué es un himnograma? Es una expresión gráfica de una noche de sueño. Y aquí ven tres himnogramas y aquí himnogramas que surgen de sujetos de diferente edad. Aquí ven en el primero el himnograma de un niño. Abajo ven 8 horas de sueño, aunque está hasta 7, son 8 horas acostado. Y arriba, aquí están escalones que indican diferentes fases de sueño. Entonces, así de manera panorámica, nada más al ver el himnograma detectan, este niño esa noche tuvo 4 fases de sueño amor. Noten ahí en azul o morado más marcado, resalta el sueño amor. Y también resalta en este himnograma que el sueño delta, en este caso era 3 y 4, ahora es 3, abunda más en la primera mitad de la noche y el sueño amor en la segunda mitad. Ese es un himnograma estándar. Y ahora entendemos por qué nuestros sueños se presentan más hacia la madrugada y al despertar. Muchas veces despertando diciendo, ay, desperté y estaba soñando. Ahora entendemos por qué. Porque el sueño amor, la fase de los sueños se distribuyen hacia la madrugada. Y noten con la edad cómo ese himnograma se va modificando. Ya en el adulto, el sueño es muy fraccionado. Noten cómo duerme, despierta, duerme, despierta. Tiene un sueño fraccionado. Y además, noten una cosa muy importante. El sueño delta se reduce en los sujetos de edad avanzada. Y desde el punto de vista fisiológico es muy importante, porque si bien la actividad cerebral es muy importante para diferenciar las fases de sueño, pues se ha estado investigando de su importancia desde el punto de vista funcional. Sí, ya sabemos que para diferenciar las fases de sueño es importante, pero funcionalmente eso tiene un significado, porque cuando aparecen estas ondas, en el cerebro está pasando algo, en el organismo en general está pasando algo. Y cuando menos ya se ha detectado que durante el sueño delta se libera hormona de crecimiento. Aunque la hormona del crecimiento se puede liberar las 24 horas, hay picos, se libera de manera significativa en mayores cantidades durante el sueño delta.
Y como su nombre lo indica, pues la hormona del crecimiento le permite al organismo madurar, crecer, pero además tiene otras funciones. Prácticamente interviene en la regulación del metabolismo, así que tiene una gran cantidad de funciones. Y en el adulto ya de edad avanzada desaparece ese tipo de actividad cerebral y entonces también su sistema hormonal está alterado y por eso en los ancianos pues ellos indican que su sueño no es tan reparador como antes. Pues sí, porque ya la arquitectura del sueño, las fases del sueño y concomitantemente las funciones del sueño se han ido deteriorando con la edad. Bueno, entonces, hasta este momento podemos entender que los trastornos del sueño se pueden generar por factores medioambientales. Ya les mostré, iniciamos esta plática con la rotación de la Tierra y de esa manera permitió que debido a intercambio de energía solar o ausencia de energía solar, el sueño se distribuyó en una parte de la rotación de la Tierra en la noche, de tal manera que hay factores medioambientales que pueden alterar el sueño. Y ahora lo están viendo, ahora que están encerrados en tiempo de pandemia, cómo permanecen encerrados sin ver cambios de cambio de intensidad luminosa natural, pues empiezan a tener, no me dejarán mentir, problemas circadianos de sueño. Si les interesa, por ahí tengo varios videos, grabaciones, para que vean cómo se está alterando el sueño en tiempos de pandemia, simplemente por factores medioambientales al estar encerrados. Ah, pero hay otros factores, porque también hay diferentes regiones cerebrales que regulan el ciclo vigilia-sueño. Y si hay alteración de esas regiones, pues también el sueño se altera. Entonces, muy importante esta información, cómo se fue integrando ese tipo de conocimiento. Nos remontamos a principios del siglo pasado, durante la encefalitis letárgica, aquellos pacientes que tenían este problema, pues unos de ellos dormían y dormían y dormían. Entre varios síntomas que tenía este problema era que se alteraba el ciclo vigilia-sueño. Entonces, este investigador, Konstantin von Economo, al recuperar los cerebros de los pacientes al morir, pues detectaba diferentes lesiones cerebrales. Y entonces él empezaba a correlacionar esas lesiones cerebrales con sus estados de vigilancia que presentaban, somnolencia o sueño profundo, insomnio. Entonces él fue detectando al hacer, luego al recuperar los cerebros, detectó lesiones y esto que está en rojo, cuando los pacientes tenían una lesión en estas neuronas marcadas en rojo, estos pacientes tenían somnolencia y entonces de esa manera pues se relacionó este conjunto de neuronas, escuché una voz por ahí, querían comentar algo, ¿sí están escuchando bien? Sí, Bueno, entonces les decía que este conjunto de neuronas enmarcados en rojo, ahora se sabe que forman parte del sistema que nos mantiene despiertos, de tal manera que en esos pacientes que se lesionaba esa área, al no tener las neuronas que los despertaban, pues entraban en somnolencia. Entonces, con esos datos clínicos, se fueron identificando conjuntos de neuronas que regulan el ciclo vigilia-sueño. Y esto se complementó posteriormente con animales experimentales, con rata. Ahí sí, donde lesionando a propósito diferentes
áreas del tronco cerebral, se fueron identificando conjuntos de neuronas que participan para regular el ciclo vigilia-sueño. Pero en aquel entonces, con la tecnología no tan avanzada, pues utilizaban estos hallazgos clínicos para empezar a identificar regiones cerebrales que regulan el ciclo vigilia-sueño. Y luego experimentalmente, Hess, por ejemplo, metía electrodos en el cerebro de gato. Este es el tálamo. Y ahí estimulaba con electrodos. ¿Qué tipo de electrodos? Son como las agujas hipodérmicas que se pueden implementar como electrodos y perforar el cráneo y meter a diferentes profundidades. Y por medio de choques eléctricos, Hess se daba cuenta que al estimular algunas áreas, el animal empezaba a dormir. Bueno, ya con esto se inició otra etapa de los mecanismos reguladores del sueño. Entonces aquí se mostró que el proceso de dormir no era un proceso pasivo, es decir, ausencia de vigilia, de que ya se cansó uno y ya no podía estar despierto y empezaba el sueño. No, con esto se mostró que el sueño es un proceso activo, es decir, que se requieren conjuntos de neuronas que activen de manera particular diferentes áreas para que empiece el proceso de dormir. Entonces, a partir de aquel entonces ya empezó a darse información que ahora está claro que indica que el sueño es un proceso activo. Tienen que activarse varias neuronas para que se pueda dormir. Y también para ir delimitando ya varias regiones, bueno, ya se sabía que el cerebro participaba para regular el ciclo vigilia-sueño. Ah, sí, pero el cerebro es un área muy grande, entonces es importante ir identificando diferentes conjuntos de neuronas. Y entonces aquí Bremer también jugó un papel importante, porque también empezó a separar el cerebro, el tronco cerebral en secciones, y él implementó dos modelos quirúrgicos que le llamó la preparación encéfalo aislado o encefal isolé, como ven aquí que estoy señalando con una flecha, con el cursor, que consistía en dejar el cerebro aislado. Vean, hacía un corte en el neuroeje, ahí donde se une el bulbo con la médula, de tal manera que quedaba el encéfalo aislado. Y también otro tipo de cirugía que hacía era hacer un corte más adelante del puente. Aquí ven, y de esa manera implementó lo que llamó preparación cerveau-isolé o cerebro aislado. Entonces ya con eso, esos dos tipos de preparaciones, ¿qué es lo que observaba? Bueno, acá abajo está la conducta del gato. El gato ha sido un modelo experimental animal que ha dado muchísima información acerca de los mecanismos reguladores del sueño, tanto desde el punto de vista neurofisiológico como neuroquímico. Sin ese modelo, la medicina del sueño no pudiera haber avanzado tanto. Bueno, entonces el gato se trabajó por mucho tiempo. De hecho, allí en neurología, nuestro modelo era precisamente el gato. Ahí teníamos un lugar especial para mantener a los gatos. Entonces aquí, ven, conductualmente, cuando el gato está dormido, tiene la pupila cerrada. Lo mismo sucede en nosotros. Y este es un gato que puede dilatar o cerrar las pupilas, dependiendo si está dormido o está despierto. Entonces, en una preparación encéfalo aislado, el gato pasaba por todos los estados de vigilancia, vigilia y sueño.
Entonces ya con eso se dijo, bueno, adelante del corte están todas las neuronas que regulan el ciclo vigilia-sueño. Y luego en el otro tipo de preparación, cerebro aislado, donde el cerebro quedó aislado del tronco cerebral, pues ahí el gato se la pasaba, duerme y duerme y duerme. Ahí se dio un paso importante, porque se dijo, atrás de ese corte en el tronco cerebral hay neuronas que nos permiten estar despiertos, pero al aislarlas, al cortarlas, pues el cerebro se la pasa durmiendo todo el tiempo porque no están las neuronas que nos permiten estar despiertos. Entonces allí empezaron a separarse fracciones del cerebro, del tronco cerebral, para ir identificando neuronas que participan en el ciclo vigilia-sueño. Y esta es la actividad cerebral que presenta este tipo de preparaciones. El encéfalo aislado, vean, actividad cerebral rápida de baja amplitud, característica de la vigilia. Entonces, este tipo de preparación sí puede estar despierta. Y luego en B, en la preparación, como ven aquí, donde quedaba el cerebro aislado, nada más se la pasaba, duerme y duerme y duerme. Entonces quiere decir que las neuronas de la vigilia ya quedaron eliminadas. Y aquí vean la pupila del gato. En sueño lento, en sueño, mantenemos la pupila cerrada. Entonces ahí hay datos electrofisiológicos y conductuales, en este caso la conducta de la pupila que indica que ese tipo de preparación está durmiendo. Y luego ya también forman parte muy importante en este tipo de estudios Morushi y Magun, donde también con técnicas de lesión y estimulación identificaron en el tronco cerebral conjuntos de neuronas que nos permiten estar despiertos, el sistema reticular activador ascendente. Entonces, como ven, Morushi Magun complementó la información que ya les había descrito. Ahora se refería al sistema que nos mantiene despiertos. Pero en aquel entonces se hablaba de sistema reticular, porque a nivel del microscopio se veía una serie de acción de fibras que iban y venían formando una red. No había mucha definición todavía para aislar conjuntos de neuronas. Ahí hay una preparación adicional, no voy a entrar en detalle por el tiempo, pero esto confirma lo que ya les he dicho, y ahí estamos todavía en el Instituto de Investigaciones Biomédicas con un tipo de animal experimental. Miren, en 1975 ya estaban biomédicas. Y luego ahí nos fuimos al laboratorio del profesor Jouvet a Lyon, Francia. Ahí hay un investigador típicamente mexicano, me identificaban luego esos franceses, moreno, bigotón, y un francés ahí, donde estudiamos también ese tipo de preparación y describimos un tipo de actividad muy especial que se llama ondas pontogenículo-occipitales, que por el tiempo no se las he mencionado. Y ahí está nuestro cerebro, donde es muy importante, ahí el tronco cerebral, sobre todo está la maquinaria neurofisiológica, neuroquímica, neuroanatómica, que nos permite analizar el ciclo vigilia-sueño, además la hipófisis, porque también hay una interacción entre sistema hormonal y sistema nervioso y neuroquímico para regular el ciclo vigilia-sueño. Y ahí, ahora ya en tiempos modernos, ya se fue identificando con mayor precisión aquel sistema reticular activador ascendente de Morushi Magun, que describió como centro de la vigilia. Bueno, ya con técnicas, con el avance de las tecnología y la ciencia, pues ese sistema reticular activador ascendente, pues ya permite identificar diferentes áreas, y entonces ahí están el locus ceruleus, que tiene noradrenalina, el núcleo del RAFE, que tiene serotonina, el núcleo tuberomaminal, que tiene histamina,
núcleo pedúnculo pontino y laterodorsal, tegmental laterodorsal, que tiene acetilcolina, sustancia gris periacueductual que tiene dopamina. Todas esas áreas que les mencioné forman parte de aquel sistema reticular activador ascendente o centro de la vigilia que se describió a grosso modo, y ahora ya se hizo una disección de ese sistema, no nada más anatómica, sino hasta neuroquímica. Esto dio un paso muy importante para lo que se nombró la neurofisiología húmeda. Primero se hablaba de neurofisiología seca, es decir, mecanismos neurofisiológicos que regulan el ciclo vigilia-sueño, cuando no se conocía mucho de neurotransmisores, pero cuando se descubrió eso, se empezó a hablar de la neurofisiología húmeda, es decir, ya participación de neurotransmisores. De hecho, esto dio pie para que Juvet implementara una hipótesis, la teoría monoaminérgica del sueño, donde decía que para explicar cómo se regula el sueño, pues había que entender cómo se comporta la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, y de esa manera esas monoaminas le permitieron diseñar, implementar la teoría monoaminérgica del sueño. Que esas monoaminas siguen siendo importantes, pero ya no como las concibió Juvet. Se ha modificado su función. Y aquí en B sigue estando ese sistema, pero agregamos algo más por aquí. En el área preóptica ventrolateral del hipotálamo, allá hay un conjunto de neuronas que reciben una señal para que se inicie el proceso de dormir, liberando ácido gamma aminobutírico, galanina. Es la señal que le indica al cerebro: ponte a dormir, porque envían fibras inhibitorias al sistema de vigilia que ya les describí y empieza el proceso de dormir. Y para que empiece ese proceso se necesitan sustancias que en general llaman hipnotoxinas, que por primera vez se describieron a principios de los 1910, 1913, por investigadores franceses Pierron y Legendre, con perros que privaban de sueño y le sacaban líquido cefalorraquídeo, se los inyectaban a perros que habían dormido bien, y esos perros dormían más. De ahí surgió el término de hipnotoxina, sustancias endógenas que disparan el sueño. Pues bien, se sigue estudiando actualmente, siglo XXI, cuáles son esas famosas hipnotoxinas, y una de ellas es la adenosina. La adenosina, ven que es una molécula que forma parte de cadenas que liberan energía, y parece ser que durante la vigilia, como se consume mucha energía y se está liberando adenosina de las moléculas que la contienen, cuando la adenosina llega a un nivel muy elevado, que se indica que el organismo ha consumido una gran cantidad de energía, esa es la señal, esa es la hipnotoxina que le dice al cerebro: empieza a dormir. Y de esa manera se activa esta parte. Y curiosamente, ustedes que están en el departamento de anestesiología han querido entender cómo es el proceso de la anestesia general, por qué se pierde la conciencia, por qué transitamos de conciencia plena, vigilia activa, a un mundo de la inconsciencia, y tratan de correlacionar los mecanismos que regulan el ciclo vigilia-sueño con los mecanismos de la anestesia. Y últimamente, 2019, 2020, está surgiendo información de que aquí en la parte anterior del hipotálamo hay conjuntos de neuronas que cuando empieza el proceso de anestesia general, empiezan a disparar con frecuencia elevada para que se inicie el proceso de inconsciencia, como sucede en el sueño lento. Ya les decía que ese conjunto de neuronas se activan para inhibir al centro de la vigilia,
Entonces, curiosamente, existe esa semejanza funcional. ¿Serán las mismas neuronas que participan para que entremos al mundo de la inconsciencia durante el sueño lento? Aquellos que nos llevan al mundo de la inconsciencia en la anestesia general. Y esas neuronas se mantienen disparando mientras la anestesia es general y mientras se está durmiendo. Y cuando la anestesia general va disminuyendo, también estas neuronas empiezan a dejar de descargar. Noten, esto es muy interesante. Esto nos ayuda a entender todavía, o más bien nos da información de cuáles serían los mecanismos de la anestesia general, pero todavía queda como hipótesis, todavía hay mucho todavía que explicar, que entender, porque hay una gran cantidad de anestésicos, algunos volátiles, otros se inyectan, y puede ser que tengan mecanismos diferentes, pero tienen un mecanismo común, que es el que buscar, la pérdida de la conciencia, donde se pierde el dolor, puede haber amnesia, y luego cómo nos recuperamos. Entonces ya por ahí les di un punto de referencia para tratar de ligar procesos de anestesia general con estos procesos de sueño. Bueno, ahí es a colores, por el tiempo me voy más rápido. Aquí también es muy interesante porque ya les decía que durante la fase de sueño-mor, el músculo se vuelve atónico, en parte, entre comillas, para evitar que el durmiente actúe lo que está soñando y pudiera generar un accidente de graves consecuencias. Bueno, aquí hay un mecanismo que nos explica cómo se presenta la atonía muscular en el sueño mor. Noten aquí abajo, donde tengo el cursor, ven un corte de la médula espinal. Y ahí notan en negro la neurona motora que conecta los músculos, es decir, la neurona que está regulando nuestros movimientos. De esa manera nos desplazamos, caminamos, brincamos, etcétera. Y también hay otras neuronas, hay interneuronas que liberan glicina, que es un neurotransmisor inhibidor. Bueno, esas neuronas que liberan glicina son activadas por vías que vienen del tronco cerebral, que están regulando el ciclo vigilia-sueño, y cuando se entra a sueño-mor, ahí del puente al bulbo hay cadenas de neuronas que conducen la información hasta la médula espinal e inhiben a la neurona motora. Resultado es inmovilidad, atonía muscular. Y entonces por eso podemos tener sueños muy vívidos como reales y no podemos actuarlos, estamos inmóviles. Pero ya les decía que existe un trastorno que se llama trastorno conductual del sueño MOR, donde estas vías no funcionan y el sujeto se incorpora y actúa lo que está soñando y a veces se presentan accidentes graves. Entonces quería resaltar esta parte, esta conexión que se presenta durante el sueño MOR para que se pueda entender ese trastorno conductual del sueño MOR. Bueno, aquí también algo más fisiológico, cómo se generan las ondas que registramos a nivel de la corteza cerebral con circuitos que están interactuando con el tálamo. Hay una interrelación funcional entre núcleos del tálamo y la corteza cerebral, y de esa manera nos tratan de explicar esas ondas que aparecen en el electroencefalograma, porque a veces es un electroencefalograma rápido como en la vigilia, o a veces es lento como en la fase de sueño lento. Eso depende cómo están descargando de manera individual las neuronas. Eso solo se puede ver si mete uno microelectrodos, es decir, electrodos cuyo diámetro es muy pequeño, menos de 4 micras, que permiten registrar neuronas individuales, y de esa manera podemos registrar la actividad de cada neurona, a diferencia del registro
electroencefalográfico, que ahí lo que registramos es la suma de millones y millones de neuronas que están descargando simultáneamente. Pues bien, cuando aparece la actividad rápida de baja amplitud en el electroencefalograma, si uno registra las neuronas individuales, se ve que se están descargando constantemente, pero de manera aislada. Pero cuando empezamos a registrar ondas cada vez más lentas, como en el sueño lento, eso indica que las neuronas individuales están descargando simultáneamente por paquete, por paquete, por paquete, y eso hace que en el electroencefalograma se vea ondas de gran amplitud, porque se ha sumado la actividad de neuronas, de millones de neuronas que descargan simultáneamente. Entonces, aquí ya les describí lo que tienen en común características del sueño y la anestesia general. Es lo que les acabo de mencionar. Y aquí precisamente, ya con modelos animales que les decía, por una parte, aquí ven cortes del cerebro de la rata con sistemas estereotáxicos. Es posible ver la distribución de diferentes núcleos en el cerebro, en este caso de la rata, para identificar conjuntos de neuronas que uno desea analizar. Bueno, con esa técnica, con técnicas de estereotaxia, se puede seleccionar grupo de neuronas a estudiar, y además, ya con técnicas estereotáxicas, aquí, por ejemplo, abajo ven una rata ya con sus electrodos colocados para hacer un registro electrofisiológico. Y con ese tipo de técnicas se observa lo que ya les describí, que cuando empieza el proceso de anestesia general, empiezan a descargar neuronas que se encuentran en la parte anterior del hipotálamo. Y cuando la anestesia general va desapareciendo, estas neuronas van dejando de descargar. Y durante el sueño, sobre todo el sueño lento también, cuando empieza el proceso de dormir, empiezan a descargar esas neuronas, y cuando se va terminando el sueño, dejan de descargar. Entonces empieza a haber ya una correlación ahí fisiológica, electrofisiológica, para entender los mecanismos comunes que pudieran compartir la anestesia general y el sueño. Desafortunadamente también hay otros artículos, como este de 2017, donde estos investigadores llegaron a la conclusión que estos mecanismos neurofisiológicos de la anestesia general son diferentes a los del sueño. Entonces, como ven, falta mucho que estudiar para entender los mecanismos que regulan los niveles anestésicos y también los niveles del sueño. Falta mucho, mucho por hacer. Pero lo que sí es importante es que el tronco cerebral es fundamental, tanto para los mecanismos que intervienen en la anestesia como para el sueño, y también para la epilepsia. Para la epilepsia, y en el tronco cerebral también es muy importante, porque las neuronas empiezan a descargar a una frecuencia elevada. Entonces, aquí también, con el avance de las técnicas de neuroimagen, pues se ha podido avanzar más ya estudiando al humano, porque antes lo que no se permitía llevar a cabo en el humano se hacía en animales, pero había factores limitantes, había muchos factores que no permitían avanzar más allá, sobre todo en cosas de tipo subjetiva. Aquí, ya con las técnicas de neuroimagen, ya se
se ha avanzado más. Y entonces he observado que durante la anestesia general, como durante el sueño, en el humano se activan áreas cerebrales semejantes, lo que indica que comparten mecanismos funcionales comunes. Entonces, lo que están viendo aquí son imágenes, como ven ya, de cerebro humano en diferentes circunstancias, bajo anestesia general o bajo sueño profundo. Entonces, ahí unas se iluminan en rojo, amarillo, otras en azul. Son áreas semejantes durante vigilia o sueño profundo, perdón, durante sueño profundo o anestesia. Entonces, áreas que se activan durante ambos estados. Aunque todavía esta es información gruesa, vean, son áreas grandes. Falta hacer una disección muy detallada para ver qué grupos de neuronas se activan en esas condiciones, en esas áreas que estamos viendo ahí, y también desde el punto de vista neuroquímico, qué es lo que está pasando a ese nivel. Hay todavía mucho que estudiar y también con diferentes tipos de anestésicos, pero ya se están dando avances muy importantes. Aquí, por ejemplo, algunos autores van más allá, describen estados de anestesia general, que es aquí de este lado donde corro el cursor, diferentes niveles de profundidad de anestesia con diferentes estados de vigilancia, vigilia y las diferentes fases de sueño. Tratan de describir mecanismos paralelos, pero todavía son hipótesis. Este es un artículo de 2010, pero estos autores ya tratan de describir mecanismos similares. Pero hay que esperar antes de tener conclusiones precisas. Bueno, ahí el sistema hormonal juega un papel importante también durante el sueño. Ya veo que son 9:42, me voy más rápido. Ahí vean cómo el sistema nervioso a través de la glándula pituitaria, a través de la hipófisis, también regula las funciones prácticamente de todo el organismo. Entonces, todo eso también está en avance. Todavía falta tener precisión para ver de qué manera durante el sueño se regula la liberación de diferentes hormonas. Una de las más estudiadas, ya les dije, es la hormona del crecimiento, pero prácticamente todas las hormonas juegan un papel importante durante el ciclo vigilia-sueño. Aquí estas gráficas explican la relación entre sueño lento y hormona de crecimiento. Rápidamente, arriba es cantidad de sueño lento, abajo cantidad de hormona de crecimiento. Y vean, entre mayor es el sueño lento, mayor es la cantidad de hormona de crecimiento. Si se reduce la cantidad de sueño lento, se reduce la cantidad de hormona de crecimiento. Eso ya se los había mencionado. Y con el cortisol sucede lo contrario. El sueño, se reduce y cuando uno está despierto, se incrementa. Bueno, allí hay otro ritmo de otras hormonas que se liberan de acuerdo al ciclo vigilia-sueño, poniendo atención sobre todo allá arriba, que es la melatonina, que ahora es la hormona que está alterando su liberación en tiempos de pandemia, porque la melatonina, también llamada hormona de la oscuridad, se libera cuando empieza a oscurecer. Pero ahora que estamos encerrados, esa señal que normalmente recibe la glándula pineal, donde está la melatonina, pues está alterada. Normalmente la melatonina empieza a liberarse a mayores cantidades cuando empieza a oscurecer y esa es la señal al cerebro para que empiece a dormir. Pero en estos tiempos de pandemia, encerrados todo el mundo, la melatonina está siendo, su liberación está siendo modificada.
Y aquí otro ejemplo de las hormonas, cómo se comportan en relación con el ciclo vigilia-sueño. Hormonas relacionadas con la tiroides, hormona de crecimiento, la prolactina, en fin, todas las hormonas siguen un ritmo circadiano y se relacionan con la actividad y reposo. Entonces, por el tiempo, bueno, entonces ya panorámicamente hicimos un recorrido de en qué consiste el sueño, cómo está organizado y cómo puede ser modificado por factores externos e internos. El especialista debe de saber todo eso y después, en base a ese conocimiento, pues puede entonces dar un diagnóstico acerca de las alteraciones del sueño. Y hay una clasificación internacional que frecuentemente se revisa y se actualiza. La última fue en 2013-2014, es la tercera clasificación internacional. Y aunque ya hace algunos años, de todas maneras se va agregando información adicional que se va a integrar cuando se revise nuevamente la clasificación internacional de trastornos del sueño. Y entonces ya vimos que se puede presentar insomnio, ya les mostré el hipnograma normal, les hablé un poco de problemas respiratorios que se pueden originar por problemas nerviosos, porque alteran el centro respiratorio que está en el tronco cerebral, o bien por el sistema, por los pulmones, por el sistema respiratorio, que en tiempos de COVID ya les dije que se están mostrando con mayor intensidad. Luego vienen problemas de exceso de sueño. Ya les di un ejemplo como la narcolepsia, de los ritmos circadianos, ya les mencioné también. Ahorita todos ustedes y nosotros y yo tenemos problemas circadianos de sueño porque hemos estado aislados, nuestro cerebro no recibe los cambios de intensidad luminosa para que se libere adecuadamente la melatonina, que es la señal para que se inicie el sueño. Eso también ustedes lo sufren mucho, los trabajadores del sector salud, como a veces tienen que trabajar en la mañana, en la tarde o en la noche, están alternando o alterando significativamente su sueño y están cayendo en este tipo de problemas, ritmos o alteraciones circadianas del sueño. Todos ustedes, por ser del sector salud, tienen este tipo de trastorno. O también se presentan parasomnias, como es decir, conductas anormales que se presentan mientras uno duerme, como caminar dormido, es decir, sonambulismo o rechinar los dientes, bruxismo, en fin, hay una gran cantidad de parasomnias o actividad motora, como ya les puse como ejemplo, el síndrome de piernas inquietas o también movimiento periódico de las piernas. Pero hay otro tipo de actividad motora que altera el sueño, pueden estar moviendo la cabeza constantemente. Hay un tipo de actividad que altera el sueño, la epilepsia generalizada, donde se incluye la actividad motora. Sin embargo, ese tipo de trastorno está en otra clasificación, en apéndices. La epilepsia no entra aquí en trastornos por actividad motora. Entonces hay una gran cantidad de trastornos del sueño que aquí también hay que resaltar. Es muy importante. Pueden haber alteraciones cuantitativas o alteraciones cualitativas. Las cuantitativas, pues el mismo término lo indica, dormir el tiempo adecuado, que en promedio son 8 horas, en promedio, pero hay diferencias individuales y por edad. A su edad, ya calculé su edad, deben de dormir ustedes entre 7 y 7 horas y media. Yo, con que duerma 6 o 6 horas y media, para mí está bien. Entonces, con la edad va cambiando, pero dentro de ese rango
Puede ser que duerman muy poquito, entonces pues ya ahí ya tienen un problema cuantitativo, o pueden y caen en el insomnio, o pueden dormir mucho, más de 10 horas, entonces ahí es otro problema también cuantitativo, porque luego se pregunta, bueno, yo duermo 9, 10 horas y sigo teniendo sueños, tengo somnolencia en el día. ¿Qué me pasará si duermo mucho? Ahí puede ser el problema de tipo cualitativo. Acuérdense del himnograma. En el himnograma se tiene que pasar por todas las fases y se presentan de 3 a 6 veces fases de sueño MOR en una noche. Hay de 3 a 6 ciclos. Entonces puede ser que un sujeto duerma 10 horas y se sienta cansado, se sienta con sueño. Si uno hace su registro, uno efectivamente corrobora que duerme mucho, pero en sueño superficial. Se la pasa, duerme y duerme, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, si acaso entró a 3, 1, 2, 1, 2, 3 more. Durmió muy poquito en sueño profundo, aunque cuantitativamente durmió bastante, tiene problemas de tipo cualitativo. Hay que detectar cuál es el origen de su trastorno del sueño. Bueno, entonces todo eso generó esa clasificación internacional de trastornos del sueño. Y ustedes saben por experiencia propia, cuando no duermen adecuadamente se presentan una gran cantidad de alteraciones físicas y mentales, estado de ánimo, se vuelven irritables, tienen problemas cognitivos, tienen problemas de memoria, tienen problemas de aprendizaje, hay amnesia frecuente y la valoración moral también está alterada y tienen, bostezan frecuentemente. Y si la privación de sueño es muy grave, muy marcada, llegan a tener alucinaciones, es decir, percepciones mientras están despiertos, como si la necesidad de soñar desempeña un papel importante para el organismo. Pero eso se presenta durmiendo. Pero como no dejaron dormir a su organismo, empiezan como a soñar, pero estando despiertos, para desempeñar esa función que no desempeñaron porque no durmieron. Entonces se presentan alucinaciones, también actividad motora alterada, pueden ser hiperactivos, sus problemas de atención también, hay muchos problemas, atención dispersa, y ya se están encontrando mecanismos comunes, moléculas comunes que comparten los mecanismos reguladores del sueño y el sistema inmunitario. Esto es importante para el sector salud, porque muchas veces un paciente es internado por una enfermedad, queda en un hospital por una enfermedad, se la controlan, pero sale muerto por una enfermedad que no llevaba, pero que la pescó allí en el hospital. ¿Por qué? El propio movimiento del hospital altera el sueño. No se puede dormir por tanto estímulo, eso ya altera el sueño. La propia dolencia del enfermo también altera el sueño. Y luego ahí en el hospital hay una gran cantidad de microorganismos resistentes a los antibióticos, de tal manera que ahí se pueden pescar una infección y entraron por una enfermedad, pero desafortunadamente terminó fatalmente porque ahí agarraron una infección. Y si no duermen bien, además el sistema inmune está deteriorado. Entonces es muy importante en el sector salud tomar en cuenta esto que les acabo de mencionar. Y también ya se están encontrando conexiones moleculares entre alteraciones del sueño y el riesgo de diabetes. Hay problemas para liberar insulina y entonces ya empieza a haber
conexión, alteraciones del sueño, poco sueño, diabetes, obesidad. Y aquí se describe a grosso modo cuáles son los mecanismos que pudieran generar alteraciones metabólicos por falta de sueño. Miren, es que eh, aquí intervienen dos hormonas para controlar la ingesta de alimentos. La grelina estimula el apetito, entonces da hambre. Y la leptina, al contrario, inhibe el apetito. Las orexinas que intervienen en la vigilia también estimulan el apetito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se privan de sueño, la grelina, que normalmente se inhibe al dormir, y la orexina también, como están despiertos, se siguen liberando. Eso estimula su apetito y eso hace que estén comiendo para llenar ese tiempo de insomnio. Y si comen demasiado, están integrando una gran cantidad de, este, de energía a su organismo, aumentan de peso, obesidad, y también empieza a haber problemas en el páncreas con las células que regulan la liberación de insulina, resultado, obesidad, diabetes, síndrome metabólico. Estos son los mecanismos que tratan de explicar cómo por falta de sueño se puede alterar el metabolismo y dar origen. No, perdón, ese está en relación con el sistema inmunológico y falta de sueño, que ya les expliqué a grosso modo. Y aquí también el insomnio, que genera estrés, cómo se genera una cascada neurofisiológica, neuroendocrina, que estimula la liberación de muchas hormonas, entre ellas las que le aportan energía al organismo, y de esa manera aportan energía física y mental, y entonces pues se presenta insomnio. Bueno, no podemos entrar en detalle por el tiempo. Conclusiones. Ahí están las conclusiones. Hay un malestar general cuando no se duerme adecuadamente. Hay somnolencia diurna excesiva, cambio de humor, problemas de atención. Por eso cuando atiendan a un paciente, pues ahí pueden cometer algunos errores si no durmieron bien. La memoria se les olvida, bueno, qué fármaco le puse hace rato, etcétera, etcétera. Claro, estoy exagerando. Cuando el insomnio es demasiado grave. Y también esto es muy importante que sepan, en los trabajadores, en el paquete de ritmos circadianos, en esos trastornos es muy frecuente en los trabajadores, sobre todo los que cambian de turno y sobre todo los que trabajan en la noche, y también aquellos que desempeñan un trabajo muy importante, como los aviadores, como los pilotos, que se hacen responsables de todos los pasajeros que tienen que ir de un continente a otro, y al desplazarse, dependiendo de cuál es la dirección del vuelo y también de la dirección de la rotación de la Tierra, el problema de trastorno circadiano del sueño puede ser más o menos grave. Eso lo deben de saber a nivel de aviación, porque si no pueden cometer errores graves, porque ya saben que hay problemas de atención, de concentración, de memoria. Entonces, todos esos trastornos se presentan por un mal dormir. Entonces, cuando alguien tiene trastornos de sueño y va con el especialista, lo primero que hay que analizar es la higiene del sueño. Es decir, hay algunas reglas del sueño que son muy importantes, que basta con controlar esas reglas de sueño y no se requiere ningún fármaco inicialmente. Entonces hay unas reglas, donde ellas, para mencionarles algo rápido, porque ya el tiempo se terminó, está la cafeína, no tomar antes de acostarse. La cafeína estimula los centros de la vigilia. El chocolate, que tiene teobromina, que es una molécula semejante a la cafeína también. El chocolate en exceso puede producir insomnio. El té, la teína,
teofilina, una molécula de algunos test también estimulan el centro de la vigilia. Entonces, es muy importante qué es lo que toman antes de acostarse. No refrescos de cola, porque los refrescos de cola en parte tienen cafeína. Tratar de respetar los horarios de acostarse y levantarse a la misma hora, porque cuando empiezan a mover los horarios, su sueño se altera. Lo que están viendo ahora que están encerrados, han alterado mucho su sueño ustedes, porque empiezan a acostarse cada vez más tarde y a levantarse cada vez más tarde, y si esto se prolonga, va a llegar el momento en que duerman de día y estén despiertos en la noche. No tener muchas siestas en el día y depende de tantos minutos que dure la siesta, porque eso se puede reflejar como insomnio nocturno. Y también controlar el medio ambiente, no mucha luz, no temperatura extrema, mucho frío, mucho calor, o controlar estímulos del ruido, etcétera. Todo eso es importante y forma parte, son unos cuantos ejemplos de lo que se llama higiene del sueño. Entonces, muchas gracias. Miren, traté de ajustarme las 2 horas y justo he Doctor, terminado. muchísimas Muchas muchísimas gracias por su gracias. atención.